muchos años elevando un discurso en el sentido de que nos midan a todos y a todas con la misma vara, en el sentido de que la gente tribute, en el sentido de que los expertos gastronómicos de las terrenas paguen impuestos, en el sentido de que los call centers beneficiados porque se consideran zonas francas paguen impuestos. Mi discurso en el sentido de que los escasos empresarios instalados en la frontera a propósito de la ley de desarrollo fronterizo es una ley que prácticamente ya cumplió su rol. Porque si durante décadas, te digo, instálate aquí en un régimen especial que ha de contribuir en términos económicos, sociales y culturales con esa región de República Dominicana y los empresarios no le hacen caso, vaya el crédito con la real de las pocas, la industria San Miguel de las pocas, entonces vamos a parar la ley. Yo entiendo que las mineras deben tributar más. Yo entiendo que la industria ronera, la industria del alcohol, debe tributar más. Pero siempre son los que tributan más. Yo entiendo que deben tributar más. Y en cada reforma, ¡pum! Yo entiendo que deben tributar más. Y los cigarrillos también. Como también entiendo que el sector eléctrico no puede, los generadores privados, estar tan beneficiados de la desgracia colectiva de este país como es el tema de los apagones. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reforma fiscal. Yo entiendo que tiene que ser de manera integral y hasta le voy a dar algunas ideas al gobierno. Carlos dijo de algunos puntos que pueden ya formalizarse al cerrar la tarde. Luguelín, Jesulín puede tener algunos datos. Es que él sabe los recuerdos que trae con Luguelín. Y don Luna Valiente, ni modo. Es de hecho el área natural de Luna por su formación vinculada a economía, a desarrollo humano. Pero le voy a dar algunos recuerditos al gobierno. Miren, jóvenes. En el año 2012, en este país se aprobó una ley que fue la 153-12. Era presidente Danilo Medina. Y era una ley, era una reforma fiscal. La última reforma tributaria. Ya. Oye, me la aprobó el gobierno. Y los números, ¿verdad? Lo que se iba a generar de esa reforma, estoy hablando del año 2012, agosto, por ahí, estaban ya contemplados en el proyecto de ley de gastos públicos. Entonces estaba en el presupuesto. ¿Y ustedes saben lo que hizo Danilo? Poquito. Adivinen. Cortó algunas cosas que no tenían atractivos. No, ya con la ley aprobada, promulgada y todo lo demás. No lo aplicó. Danilo no pospuso su aplicación en algunos aspectos. O sea, hay leyes injustas y malas, pero son la ley. Entonces, Danilo, en ese momento, el presidente Danilo Medina, él lo dijo después de un convenio, estaba en el exterior, de hecho, cuando él dijo, y voy a llamar al director de impuestos internos para que no ejecute la parte que tiene que ver con las placas. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, cuando valientemente se aprobó esa reforma, porque todas las reformas fiscales implican sacrificios, pero en ese momento lo que se planteaba era una modalidad de impuesto muy justa, que era el impuesto de circulación de manera progresiva, que lo que usted paga por renovar su placa no esté ajustado al año de fabricación y estándar. Todos y todas pagamos lo mismo. No, sino que en función del año de construcción de su vehículo, del tipo de vehículo, si era un camión, si era un auto utilitario, si era una jipeta, si era un carro deportivo, y del costo, si era un McLaren, si era un Nissan, si era un Pathfinder, si era un Corolla del 97, si era en función de todo eso había una estructura de pago que te iba a plantear pagar entre 1,200 pesos. Los 1,200 pesos de hoy ya en ese momento estaban vigentes. Entre 1,200 pesos
hasta 26,000 pesos, porque era el 1% del valor del vehículo. Y a mí eso me parece justo. Ese era un impuesto equitativo. A mí eso me parece racional. Aunque el vehículo que yo tenía en ese momento indudablemente no iba a pagar lo que hasta ese momento, valga la redundancia, pagaba. Y prácticamente el universo vehicular de República Dominicana iba a aumentar el costo del derecho a circulación. Usted me dirá, ¿cómo tú estás de acuerdo con la reforma? Es que todas las reformas tributarias tienen que ser justas. Y justo no es que todas y todos paguemos lo mismo. La justeza está vinculada al ingreso, porque todas y todos no somos del mismo tamaño, no tenemos las mismas responsabilidades, no ganamos el mismo salario. ¿O usted cree que es lo mismo el impuesto que paga, por ejemplo, la planta generadora de Monterrío, o que debe pagar, al impuesto que debe pagar la ex Cogentrix? ¿O usted cree que es lo mismo lo que debe pagar su Toyota Corolla del año 81? Del 81, la verdad, no debiera ni siquiera circular. Con el Bugatti del año 2022. ¿Usted cree que es justo y razonable que las iglesias, y no todas, paguen 0 impuestos por los vehículos de motor? ¿O usted cree que es razonable que en nombre de la honorabilidad del puesto, el señor senador, el señor diputado, la señora senadora, el señor diputado, tengan el derecho a tener 2 exoneraciones por cuatrenio indefinidas? Yo espero que la reforma toque eso. Y a mí me encanta la gastronomía de los franceses en las terrenas. Me disfruto eso. Pero a mí me pone eufórica que yo le diga cuánto es la cuenta y me digan, bueno, me pagan en efectivo tanto, si me paga con tarjeta tanto, si quiere comprobante fiscal tanto. Y yo trabajo en otra área donde es sí o sí. Y donde si yo no es que no pago impuestos, no. Si yo no tengo 300 pesos para que me den el certificado de que estoy al día en el pago de los impuestos, a mí se nieguen a pagarme una factura, porque yo no voy a poder ni siquiera cobrar una factura. Entonces sí, oponerse a la reforma, mire, diga lo que yo diga, la van a aprobar. Pero se puede ser justo cobrando cuarto. Se puede ser justo cobrando dinero. ¿O usted cree que es justo que yo pague IPI y Juancito Trucupey, como él tiene una empresa que tiene 8,000 villas en casa de campo y en casa rural y en casa parte de atrás, él no paga? Porque su vida personal se la tiene cargada a la empresa, y me dicen a mí que deje ir, que no puede determinar eso. Entonces sí, que la aprueben. Porque finalmente, y tenemos que ser racionales en esto, los gobiernos viven de los impuestos. El gobierno no tiene una fábrica, no. El gobierno vive de eso. Y eso está bien. El otro elemento que indudablemente no pueden descartar los guruses económicos del país es la calidad del gasto. Yo sé que el gobierno necesita más dinero y entiendo que con la reforma y cómo la van a estructurar van a lograr más dinero. Pero al final yo digo, ok, pero ¿para qué tú quieres más dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Para durarme 8 años construyéndome una carretera Duarte que se ha tragado la vida de decenas y decenas de seres humanos dominicanos y extranjeros. Para eso. Para seguir en el 2024 finalizando con niños sentados en el suelo, recibiendo docencia. Entonces, si es para eso, entonces es mejor que el gobierno siga teniendo tarifas de miseria. ¿Para qué queremos el dinero? ¿Y qué elementos yo como ciudadana voy a tener, obviamente, para monitorear eso? ¿Para qué tú quieres más dinero? Para tener un segmento
pequeñito del gobierno dominicano cobrando cantidades importantes en términos salariales y recibiendo pensiones, miren, pensiones buenas, de esas pensiones que ni generan titulares, pero que superan los 600 y los 700,000 pesos. Para eso es que queremos. Porque si es para eso no vale la pena. Si es para eso no vale la pena. Entonces sí, yo apoyo la reforma tributaria. Reforma que tiene que estar precedida de una calidad real en el gasto, porque finalmente a la gente de verdad no le importa tanto pagar más o menos impuestos, porque finalmente ¿para qué trabajamos? Trabajamos para pagar electricidad, para pagar agua, para pagar transporte, para pagar los impuestos de la propiedad, para comprar combustible, para ir al médico. Finalmente nuestro dinero se va en eso. Entonces, si el gobierno cumple su rol y me garantiza que esos servicios funcionan, y cuando yo vaya a un médico, yo estaba haciendo una llamada hace un momentito, haciendo una cita con un médico, y le digo, ¿y qué cuesta la consulta? 6,000 pesos, me dijo la dama. Muy bien. Le dije, ¿y coge seguro? No. Oh, ok. Entonces al final yo digo, pero es que yo pago seguridad social y yo, al margen de la seguridad social, tributo como profesional y como persona. Y te van a dar un recibo, pero no con comprobante fiscal. Y me va a dar un recibo, sí me lo da. Y tampoco porque tampoco acepta transferencia. Tampoco acepta tarjeta. No te lo va a reembolsar. Ni ARS, ni tarjeta, ni nada de eso en efectivo. Entonces tú dirás, hey, si yo que tengo el privilegio de usar este micrófono no me expreso contra eso, pues qué demonio. ¿Qué demonio hago yo siendo periodista, siendo mujer, siendo ciudadana? Entonces, vamos a ver si el tema puede ser integral. El gobierno puede hacer más, yo estoy segura, para que sea integral, para que quienes paguen, bueno, los que más ganan, los que más ganan. Entonces, ese modelo de la reforma del 2012, la ley 253, funciona muy bien. Por si no habían tomado en cuenta eso, cójanlo de idea, funciona y te da una sensación de justeza, de sensatez, El pago del 10% obligatorio de la propina cuando vas a un restaurante, eso no debe ser tampoco. Y es una manera de aligerar a esa clase media. Deje la propina que usted entienda. ¿Cómo es eso de propina obligatoria? Quiten eso. Se quede el empresario con eso. Quiten eso. Y es una manera de ser justo y me vas a aligerar mi bolsillo. Y yo voy a salir a dinamizar la economía. Los domingos yo voy a comer con mi familia en el restaurante y yo voy a dejar propina. Pero voy a dejar una propina acorde. Que ya de impuesto no es un 18, es un 27. No. Lo de los restaurantes es desastroso y es por eso. Ahora por la Super 7.